vamos a hablar del tema del colesterol y los triglicéridos altos. Vamos a hablar sobre ese tema que compromete realmente a muchas personas y que mucha gente nos pregunta, nos hablan de exámenes, mire que es que el colesterol me salió en esto, el colesterol lo tengo así, los triglicéridos así. Todo ese tema es importante y obviamente hay que hablar qué es esto y qué es lo que nos compromete como seres humanos y como personas cuando tenemos colesterol y triglicéridos. Y para entender el colesterol y los triglicéridos de una forma muy práctica, vamos a imaginar que el cuerpo es una gran ciudad y la sangre es la autopista principal. Tanto el colesterol como los triglicéridos son grasas, lo que se conocen como lípidos, y estos son grasas esenciales para la vida, pero como el agua y el aceite no se mezclan, pues obviamente esto no puede flotar libre en la sangre. Para moverse por esa autopista necesitan subirse a unos elementos, necesitan subirse a unos autobuses de proteínas, que es lo que se conoce como las lipoproteínas, aunque la gente los suele meter en la misma bolsita porque se miden en el mismo examen de sangre. Obviamente el colesterol y los triglicéridos tienen trabajos y orígenes completamente diferentes. El colesterol es, vamos a llamarlo como el material de construcción, vamos a llamarlo así. El colesterol no es una grasa que el cuerpo usa para quemar o para obtener energía, no. Es una sustancia cerosa que el cuerpo usa como materia prima estructural. O sea, me voy a explicar bien. ¿Esto para qué sirve? El colesterol es fundamental para fabricar las paredes de todas las células, las paredes, el recubrimiento de todas las células, o sea, es importantísimo para eso. También el colesterol nos ayuda a producir hormonas como el estrógeno y como la testosterona, nos ayuda a crear la vitamina D con la ayuda del sol. Recuerde que yo les he dicho que cuando nosotros no recibimos el sol, los rayos ultravioleta, los rayos del sol tocan el colesterol que tenemos en la piel y esto nos ayuda a crear la vitamina D que llega al riñón, al hígado y allí se tiene que metabolizar. Nos ayuda a producir bilis para que pueda digerir las grasas de las comidas. Ahora, el 80% del colesterol lo fabrica el propio hígado de forma natural. Y el otro 20% viene de los alimentos de origen animal que usted come, como la carne, los huevos, en fin, ¿sí o no? El mismo aguacate, que es una grasa buena. Ese es el tema del colesterol. Los triglicéridos ya son las baterías de reserva. Los triglicéridos sí son pura grasa de almacenamiento energético. Son el formato en el que el cuerpo guarda las calorías que le sobran. ¿Listo? Cuando come la persona, el cuerpo usa la energía que necesita en el momento. Si le sobra energía, pues el cuerpo la empaqueta, la guarda en forma de triglicéridos y las manda a algunas células grasas, o sea, el tejido adiposo, para guardarlos como reserva de energía para un futuro. ¿Sí o no? ¿De dónde viene este tema de los triglicéridos? Vienen principalmente del exceso de calorías, especialmente de carbohidratos refinados, azúcares y lamentablemente alcohol. Pero si lamentablemente nosotros consumimos de más, consumimos muchas calorías, mucho azúcar, muchos carbohidratos, si usted consume más calorías de las que usted está quemando, pues los triglicéridos suben y esto, como es un tejido grasoso, porque es que esto sí es pura grasa, allí es donde se ven las complicaciones. Entonces vamos a ver un resumen práctico de la gran diferencia. La función principal del colesterol: construir células, hormonas, reparar, ¿cierto? Los triglicéridos: energía, combustible de reserva. ¿En dónde se sube más? En el colesterol, mayormente genética, hígado y grasas saturadas. Los triglicéridos es cuando consumimos exceso de azúcares, harinas, alcohol y obviamente el tema de el exceso de calorías. El peligro tremendo, si esto se eleva, es que el colesterol pues obviamente puede llegar cuando está muy elevado, tapa las arterias directamente, cuando es muy elevado, muy alto.
Y los triglicéridos, esto sí facilito, espesa, pone la sangre muy espesa y afecta el páncreas, afecta el hígado y nos puede volver diabéticos y nos puede ocasionar un infarto o un derrame cerebral. Ahora, yo les hablaba del tema de los autobuses, ¿cierto? O sea, los autobuses del colesterol. Existe el colesterol bueno y el colesterol malo, que es lo que nosotros hemos comunicado o llamado comúnmente, porque se llaman LDL y HDL. El colesterol no es uno solo, se divide según el autobús donde viaje por la sangre. Ojo, el LDL es el colesterol malo. Imagínense como un camión de reparto lleva el colesterol desde el hígado hacia todo el cuerpo, pero si hay demasiado colesterol LDL circulando, nadie lo usa, se queda estacionado, pegado en las paredes de las arterias, se oxida y empieza a taparlas, ¿sí ve? Y está el colesterol bueno, que es el HDL. Esto es como un camión de la basura, pasa por las arterias, recoge el colesterol que queda tirado o acumulado y lo lleva de regreso al hígado para que sea reciclado o para que sea eliminado. Por eso queremos que el LDL esté bajo y el HDL esté alto, que el colesterol bueno lo tengamos en una buena cantidad para que pueda recorrer y recoger, limpiar. ¿Ve? Tener los niveles altos de colesterol y triglicéridos, esto no duele, o sea, no vaya a pensar que esto va a ocasionar algún tipo de dolor raro, no, pero ya les voy a explicar, porque usted puede tener el colesterol por las nubes y sentirse bien, la gente se siente perfectamente, pero resulta que le hicieron un examen y le encontraron el colesterol supremamente alto y la gente dice, venga, pero es que yo no sentía nada y yo no siento nada. Bueno, este tema del colesterol en silencio empieza a causar daños graves en las tuberías del cuerpo. Ese es un problema que hay que ponerle muchísima atención. Cuando el colesterol malo, LDL, está muy alto, se mete debajo de las paredes de las arterias, el sistema inmunológico, que ya lo hablamos, ¿cierto?, intenta limpiar la grasa, pero se genera una batalla que crea una costra dura llamada placa de ateroma, lo que se conoce como arterioesclerosis o ateroesclerosis. Esto lo ocasiona esa lucha por nuestro sistema inmune, intentar eliminar el colesterol malo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La hipertensión, ¿sí? Las arterias se vuelven rígidas, se vuelven estrechas, o sea, se tapan, por lo que el corazón tiene que bombear con mucha más fuerza. Allí es donde se presenta el tema del infarto, ya sea un infarto cerebral o un infarto cardiovascular, un infarto al corazón. Si esa placa de grasa se rompe, el cuerpo forma un coágulo para curar la herida de la arteria y ese coágulo puede tapar por completo el flujo de sangre al corazón, lo que se llama el infarto cardíaco, o el cerebro, lo que es el derrame cerebral. Ahora, eso es el tema del colesterol. Ahora, el tema de los triglicéridos. El peligro de los triglicéridos altos, o sea, la sangre espesa, debemos tener mucho cuidado. Yo creo que aún más. Porque cuando los triglicéridos están extremadamente altos, por encima de 150, especialmente es peligroso cuando están por encima de 400, de 500, podemos llegar a tener hígado graso. El hígado se satura de grasa al intentar almacenar eso, lo que causa una inflamación y puede llevar a un daño hepático a largo plazo. El hígado graso grado 1, grado 2, grado 3, y si esto no le pone atención, pues ya pasamos a la cirrosis hepática, gravísimo. Otro problema que puede llegar a ser muy peligroso cuando tenemos los triglicéridos altos es la famosa pancreatitis. ¿Por qué? Los niveles críticamente altos de triglicéridos pueden inflamar de forma aguda el páncreas. Hay una condición médica de emergencia que causa un dolor abdominal insoportable y resulta que es una pancreatitis, se inflamó el páncreas. Otro es que cuando nosotros tenemos los triglicéridos altos,
cuando nosotros tenemos ese tema de los triglicéridos altos, obviamente se puede presentar o se puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco o un riesgo cardíaco. Aunque los triglicéridos no tapan las arterias directamente como el colesterol malo, los triglicéridos altos vuelven la sangre mucho más espesa, más densa y suelen bajar los niveles de colesterol bueno. Ahí está el bendito problema del colesterol y los triglicéridos. Si los triglicéridos están muy altos, acaba el colesterol bueno. Ese es un riesgo grandísimo, grandísimo. Hay una cosa muy importante. Cuando nosotros sumamos el colesterol malo, el colesterol bueno, encontramos en el examen que nos dice colesterol total, ¿sí o no? Ese es el número general, la cantidad total de colesterol que flota en las arterias, sumando el colesterol bueno, el malo y otras grasas, ¿no? Cuando aparece menos de 200, que podríamos decir que es el ideal, 200 miligramos por decilitro, el cuerpo se puede decir que está equilibrado, el hígado está manejando bien las grasas, hasta ahí todo normal, ¿sí o no? Cuando está entre 200 y 240, 250, y ya estamos hablando de una zona de alerta, un límite alto, y hay un llamado de atención. Aquí es donde los médicos miran con lupa los otros números para saber si hay peligro, ¿ve? Pero cuando ya está sobre los 250, 300 o más alto, cuando hay demasiado colesterol circulando, ya hay que tomar medidas en la dieta o empezar a hacerse un tratamiento porque ese colesterol se está aumentando de una manera tremenda. Entonces, ya en el examen, que si ustedes tienen exámenes, mírelos, vamos a hablar del colesterol malo, el colesterol LDL o lo que se llama el repartidor. Ese número es muy importante mirarlo para prevenir infartos. Las metas de ese número varían según la salud general de la persona. Cuando nosotros tenemos el colesterol malo, menos de 100, es excelente para una persona sana. Menos de 70 es una meta estricta si la persona es diabética, hipertensa o ha tenido problemas del corazón. Ahora, cuando lo tenemos entre 130 y 160, hay un límite alto. El tráfico de estas grasas se está complicando en el cuerpo. Cuando ya sube por encima de los 160 o más, hay un riesgo muy, muy grande de que se están formando placas de grasa en las arterias. Si ustedes tienen exámenes en la mano, miren lo que les estoy diciendo para que todos aprendamos. Ahora, el colesterol HDL, o sea, el colesterol bueno o el camión de la basura. Aquí la regla cambia. Mientras más alto, mejor, porque significa que tiene muchos camiones limpiando las arterias. En los hombres, lo ideal es que esté por encima de 40. En las mujeres, lo ideal es que esté por encima de 50. Las mujeres suelen tenerlo más alto de forma natural gracias a los estrógenos. Por eso es importante esta pequeña diferencia. Ahora, cuando tenemos el colesterol bueno, menos de 40, ahí hay un peligro, porque usted tiene pocos camiones de basura limpiando las arterias. Y el colesterol malo, aunque este colesterol no esté tan alto, si el bueno está bajito, la grasa se acumula más fácil. Recuerden lo que yo les digo, el colesterol bueno es el camión de basura y el colesterol malo es el repartidor. Entonces debemos tener un equilibrio bueno con esos números también. Ahora, vamos a interpretar el tema de los triglicéridos, las famosas reservas de energía. Recuerde que ese número responde directamente a los azúcares, a las harinas, al alcohol y al exceso de comida, al exceso de grasas saturadas. Cuando nosotros tenemos los triglicéridos menos de 150, se puede decir que está normal. El cuerpo quema la energía que consume y no le sobra demasiada. Cuando estamos entre 150 o 200, hay un límite alto peligroso. Está comiendo muchos carbohidratos o muchas calorías, más de las que su cuerpo puede procesar. Cuando pasa de 200 hasta los 450, eso está alto y hay un riesgo grandísimo de problemas cardíacos. El hígado se empezó a llenar de grasa. Cuando tenemos los triglicéridos por encima de 500 o más,
pues esto ya es muy alto, hay una alerta gravísima, la sangre está muy espesa, la sangre está muy densa y hay riesgo inmediato de una pancreatitis, la famosa inflamación del páncreas, que eso es gravísimo. Los médicos a veces no miran estos números por separado, miran la foto completa. El escenario más peligroso en la práctica es tener triglicéridos altos combinados con un colesterol bueno bajito. Eso suele ser una señal clara de una resistencia a la insulina y el paso previo a la diabetes. Significa que el metabolismo está sufriendo para procesar el azúcar y la energía. Yo quiero que ustedes, amigos oyentes, entiendan este tema del colesterol y los triglicéridos, que es un tema que se vuelve muy general, se vuelve muy común. He visto cómo hay personas que desde la ignorancia, y cuando yo hablo de la palabra ignorancia o ignorante, no estoy ofendiendo. Cuando yo hablo de esa palabra ignorancia o ignorante, hablo de que no hay un conocimiento sobre algo. He visto cómo hay personas que lamentablemente se hacen un examen de colesterol y triglicéridos y les aparece altos. Y he escuchado cómo hay muchachos que les hacen estos exámenes y antes se ponen contentos que porque lo tiene más alto que el amigo entonces le ganó. Lo he visto. Ojalá tuviéramos conciencia de que el colesterol y los triglicéridos deben estar en cierto punto. Deben estar en un punto bueno, en puntos bajos ciertos elementos, en puntos altos ciertos elementos. Debemos entender que el colesterol y los triglicéridos debemos tenerlos obviamente como ciertos tipos de grasas, pero actúan de manera diferente. Hay temas que debemos entender también, para una persona cuando tiene los triglicéridos altos, el problemita de el colesterol. Hay ciertos temas que debemos entender, porque muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo no siento nada, lo que pasa es que yo me siento bien, pero hay que mirar algo, que hay unos síntomas que hay que mirar, porque aquí viene la verdad más importante, directa y práctica sobre este tema, y es algo que todo el mundo debería grabar en su mente. Los niveles altos de colesterol y triglicéridos no producen síntomas. Son los médicos los que lo llaman como un enemigo silencioso, porque porque esto no causa ningún dolor, ni nada de esas vainas, no, nada de eso, ¿cierto? Ahora, hay personas que pueden llegar a tener dolores de cabeza, mareos, que se hinchen los pies, cansancio, pero obviamente no es seguro que sea el colesterol y los triglicéridos. Usted puede tener las arterias llenas de grasa y sentirse con mucha energía. Pero hay unas excepciones muy específicas y hay unas señales que aparecen cuando la situación ya es extrema o cuando la grasa ya causó un problema grave. Por ejemplo, el tema de cuando el colesterol o los triglicéridos son altos, la grasa empieza a desbordarse y se nota, por ejemplo, en la piel, lo que se llaman santelasmas, esos bulticos o depósitos de grasa de color amarillento que aparecen en los párpados o alrededor de los ojos, los santomas, que son los nódulos de grasa que crecen en la piel, especialmente los tendones como el tendón de Aquiles, en los codos, en las rodillas, el arco corneal, que es un anillo de color gris claro o blanco que se forma alrededor de la parte del color del ojo, el iris. Es normal, por ejemplo, en los abuelitos, pero si aparece en personas jóvenes suele ser una señal de colesterol muy alto. Cuando tenemos los triglicéridos que están altos, por encima de los 500, como les estaba diciendo, la sangre se vuelve tan espesa que inflama el páncreas y ahí sí hay síntomas, porque esto es una emergencia médica. Dolor abdominal insoportable en la boca del estómago, se puede pasar el dolor hacia la espalda, náuseas, vómitos que no paran, fiebre, el pulso se acelera. La gente confunde este tema, ¿no? Los síntomas los confunde. Hay un mito muy común que tener dolor en la nuca, zumbidos en los oídos, mareos, le echamos la culpa al colesterol. Pues esto es falso,
porque esos síntomas pueden ser causados hasta por estrés, por problemas cervicales, deshidratación, la hipertensión, pero no por la grasa en la sangre. Ese es el peligro de tener colesterol y triglicéridos altos, que esto no avisa, esto no muestra alguna señal. Ahora, ¿cuándo avisa? Pues lamentablemente el colesterol alto suele avisar cuando ya provocó un daño estructural en las arterias, en las tuberías del cuerpo. Los primeros síntomas reales son el susto cardiovascular, un dolor, una presión en el pecho, la famosa angina, siente que le falta aire, que se le aprieta el pecho cuando hace un esfuerzo físico, porque el corazón o al corazón no le está llegando suficiente sangre a través de las arterias que están tapadas. Y ya, pues lamentablemente, el tema del ataque cardíaco o el ataque cerebral, que es cuando la arteria se tapa por completo. Dado que no hay síntomas que le avisan, la única forma real, científica y práctica de saber cómo están las grasas es mediante el examen de sangre, o sea, el famoso perfil lipídico, al menos una vez al año, especialmente si usted tiene antecedentes familiares de sobrepeso o mala alimentación. Yo quiero que ustedes, amigos oyentes, logren entender este tema tan tremendo, cómo es el colesterol y los triglicéridos y qué es lo que pasa. Y aquí ya entramos al tema de que si usted ya se hizo exámenes y sabe que están el colesterol y los triglicéridos alticos, bueno, utilizamos el tratamiento depurativo con el Biolic y la clorofila. Eso hace un barrido, eso hace una limpieza tanto en el hígado como en las venas y las arterias. Depurativo, Biolic y clorofila. Espectacular para bajar el colesterol y los triglicéridos altos. ¿En dónde lo pueden solicitar? Ustedes saben que en Manizales, en el 880-1805 en Manizales. En nuestra sede de Pereira, en el teléfono 348-6467. En Pereira, 348-6467. En Río Negro, Antioquia, 614-7222, 614-7222. En nuestra sede de Medellín, en el 583-1222. Ahí usted tiene la posibilidad para pedir el depurativo con el Biolic y la clorofila y poder olvidarse de tener el colesterol y los triglicéridos altos y poder prevenir una cantidad de enfermedades, entre ellas la diabetes y la hipertensión. Entonces ya sabemos más o menos lo que es el tema del colesterol y los triglicéridos altos.